Hoy vamos a entrar en un paisaje verdaderamente hermoso. Nosotros hemos visto en el Antiguo Testamento resurrecciones. Sí, claro. Eliseo protagoniza una de ellas, Elías otra. Aún Eliseo, cuando fallece, es sepultado y más o menos un año después cuenta la Escritura que venían en un sepelio a sepultar a otra persona y la situación estaba como muy insegura. Parece que las carreteras estaban inseguras también en esa época. Entonces venían los asaltantes y los que estaban llevando al difunto, pues lo soltaron en la primera fosa que vieron y el cuerpo del muerto cae en el hueco donde estaban los huesos de Eliseo. Y dice la Escritura que al tocar el cadáver, los huesos de Eliseo, se levantó. Y yo no sé, entonces me imagino que salieron corriendo los bandidos porque al ver eso, en fin. Sin embargo, lo que vamos a mirar a partir de hoy es la resurrección de Lázaro, pero también quiero que tú y yo miremos que es el Señor Jesús, que es Dios, el que va a hacer este milagro para glorificar al Padre. Indudablemente todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir en Cristo Jesús. Juan, el evangelista, comienza de esta manera el relato de ese evento. Además, es un evento de resurrección de un amigo llamado Lázaro que vuelve a la vida y después tuvo que volver a morir seguramente porque o se murió de viejito o lo lograron matar los fariseos y los defensores de la tradición judía. Nunca lo detalla la Escritura, pero también es que se aproxima el evento de la resurrección del Señor Jesús de entre los muertos, y ese sí de una vez y para siempre. Entonces miremoslo dentro de ese contexto. También vamos a aprovechar el pasaje para mirar muchas cosas y afianzar cosas en nuestra vida, en nuestro diario vivir, hoy, 2000 años después de este hecho. Entonces dice la Escritura, estaba entonces, ¿cómo estaba? Enfermo, estaba enfermito Lázaro. Uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, una familia muy querida y muy amada por el Señor Jesús. Juan nos detalla el estado de salud de Lázaro. Esta aldea de Betania es muy importante para localizarnos en cuanto al evento que va a ocurrir. Este Lázaro es una persona muy amada por el Señor Jesús. También María, su hermana, y Marta, su otra hermana, eran tres hermanitos muy unidos y todos creyentes en el Señor Jesús. Juan también detalla quiénes conformaban esta familia. Dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba ¿qué? Dígalo, ¿estaba qué? Enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Hay dos mujeres que tienen este acto precioso sobre el Señor Jesús. Una de ellas usted la encuentra en Lucas capítulo 7. Están, creo que en la aldea de Naín, allí donde el Señor Jesús ha resucitado al hijo de una señora que era viuda. Pero nada tiene que ver con esta. Este ocurre allí en Betania, lo que vamos a ver a continuación. Quisiera que nos adentráramos un poco en lo que se refiere a las personas que conformaban esta familia. Y con respecto a esta María, quiero que hablemos un poquito hoy. Acerca de ella se dice que fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Diga conmigo, perfume. Dejemos a Lázaro ahí enfermito mientras tanto. Le voy adelantando. En el momento de tu necesidad, no necesariamente es el momento de Dios para responderte.
Vamos a mirar que el reino se encarga de ti, pero a la manera de Él, no a la urgencia nuestra, porque Dios es el que tiene el panorama completo. Entonces dejemos ahí a Lázaro enfermito, pero miremos acerca de esta María, y ahorita más tarde vas a ver por qué. Porque estamos cumpliendo un mandato que el Señor Jesús dio con respecto a esta mujer que tuvo ese acto de ungirle con perfume. Juan en este capítulo es parco en cuanto al evento de la unción que María hace sobre el Señor Jesús, pero Mateo nos da un zoom más grande de lo que realmente ocurrió en aquella ocasión. Juan nos volverá a hablar un poquito después, en el capítulo 12, acerca del mismo evento, pero tomemos hoy lo que dice Mateo. Dice la Escritura: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Pensemos que ya no era leproso, porque el Señor Jesús estando ahí era la medicina en pasta. Hablemos de que le quedó el apodo de leproso, pero supongamos que ya era sano, porque el Señor Jesús está en casa de ese hombre y él no iba a ir allí a comer y dejar enfermo al dueño de la casa. Dice la Escritura, ahora sí hablemos de María, que vino a él, al Señor Jesús, una mujer con un vaso de alabastro de perfume muy barato. Era casi que un pachulí, ¿cierto? ¿De qué? De gran precio. Diga eso conmigo: gran precio. Sé que muchas personas usan este pasaje para pedir ofrendas, pero no es nuestro caso. Vamos a mirar qué es lo que ocurre en torno a este evento. Este vaso es un vaso muy especial porque guardaba un perfume de gran precio. Cuando dice que era de alabastro, dicen los conocedores que era también de gran precio el frasco que contenía el perfume de gran precio. Quizá cuando Mateo, que a propósito, ¿qué era de profesión Mateo? ¿Recaudador de qué? De impuestos. Tenía un banco, ¿sí? Recuerden que cuando el Señor Jesús pasa y lo llama, estaba sentado en el banco de los tributos. Así que cuando dice este hombre Mateo que era de gran precio, pensemos que estamos hablando con alguien que sabe de finanzas, alguien que sabía anotar sus ingresos y sus egresos, y cómo al final de año sabía cuál era su ganancia neta. Cuando él dice de gran precio, es porque posiblemente lo que había dentro de ese frasco de alabastro, de ese frasco lleno de perfume, contenía quizá los ahorros de toda la vida de esta mujer. Diga conmigo: toda la vida. Entonces uno espera que se lo aplique de a poquitos, así como usted y yo hacemos con la perfumería. A propósito, no era el perfume diluido, sino que era el propio, el que tiene la esencia, el contenido completo, ¿cómo lo llaman? El de gran precio. Pero esta mujer hace algo que deja a todos atónitos y agrada tremendamente al Señor Jesús, porque dice: y lo derramó sobre la cabeza de él, que estaba sentado a la mesa. Entonces no lo derrama gotas, lo derrama todo. Para usar ese perfume que había dentro del frasco de alabastro, había que romper también el frasco. O sea que ni para guardar florecitas o monedas, como muchos hacen, se lo entrega todo. Y lo hace sobre su cabeza porque esta mujer nos muestra el respeto que tenía hacia el Señor Jesús. Podemos pasar por alto, pero en este momento necesitamos ser bien detallistas. Cuando lo hace sobre la cabeza es porque lo está amando con ágape. María no tenía por el Señor Jesús una atracción cariñosa o romántica, o veía un posible marido en él. No, ella sabe quién es el Señor Jesús. María conoce que el Señor Jesús es Dios. Diga conmigo: es Dios. En el pasaje que acabamos de leer en Juan agrega que también se lo derrama sobre los pies, porque era la costumbre ungir tanto la cabeza como los pies. Entonces el Señor Jesús, que está reclinado a la mesa por la forma y la costumbre en que lo hacían los orientales, ella derrama ese perfume sobre su cabecita y derrama también ese perfume
sobre sus pies. También dice Juan que se los enjugaba los pies con sus cabellos. Ahí está el acto. Pero miremos lo que pasa a su alrededor. Al ver esto, ¿quiénes? Los discípulos. Escuche, a veces las personas que más nos volvemos críticas con respecto a las acciones de otros que hacen cosas para el Señor Jesús, somos aquellos que nos confesamos creyentes y discípulos del Señor Jesús. Ellos se indignan porque dice, al ver esto los discípulos se enojaron. Todavía su naturaleza terrenal, su mente terrenal, porque recuerden que aún no venía sobre ellos el Espíritu Santo, esa naturaleza materialista que los cobijaba les impide apreciar el acto de adoración y devoción que esta mujer tiene por el Señor Jesús. Debemos aprender lo siguiente: nosotros no somos jueces de los actos de adoración de los demás hacia el Señor Jesús, así sea de gente cercana como nuestra mujer o nuestro marido o nuestros hijos o nuestras hijas o nuestros amigos o esos creyentes cercanos, porque entre nosotros se forman grupos muy unidos de creyentes y estamos en torno a Dios. Y ahora el pasaje nos quiere enseñar que nosotros no estamos para criticar al otro en su relación con Dios. Mira al de lado, por favor, dígale: ay, ay, ay. Lo que tu marido tiene con el Señor es de tu marido con el Señor. Lo que tu mujer tiene con el Señor es de tu mujer con el Señor. Lo que tus hijos tienen con el Señor es de ellos con el Señor. Hay una relación personal, una relación directa. El nuevo nacimiento nos da acceso a la presencia no solamente de Dios en Cristo Jesús, a la presencia del Espíritu Santo con el que hemos sido sellados y a la presencia de nuestro Padre Celestial, porque al creer en Cristo Jesús ya no solo somos sus criaturas, sino que somos sus hijos. Al ver esto los discípulos se enojaron. Y miren lo que dicen, porque el argumento es hasta apreciable. Uno podría decir, pues si no, mira lo que dijeron: ¿para qué qué? Desperdicio. Lo que para esta mujer es un acto de adoración, para estos discípulos, los cercanos, hablemos de los 12 por lo menos, es un desperdicio. Hermanos, un desperdicio. ¿Cuánta gente tal vez no le derrame alabastro, el perfume al Señor, que tienen un precioso frasco de alabastro, pero por ejemplo sí le entrega tiempo al Señor? Y para muchas personas es posible que lo que tú le dediques a tu Señor es un desperdicio para los mismos discípulos del Señor. Entonces tú también tienes que sacudirte. Di conmigo: sacudirte. Tu relación con Dios es tuya y de nadie más. Tú no puedes relacionarte con Dios en el parámetro de los demás, porque puede que no lo valoren o lo vean como tú lo estás viendo, y a lo mejor tu dedicación, tú encuentras hermanos en Cristo que ven tu dedicación en la lectura juiciosa de la palabra, te lees juiciosita los 9 capitulitos, inclusive ya vas avanzando y lees más y terminas una lectura del Nuevo Testamento en un mes y comienzas otro, y tal vez alguien cercano a ti te empieza a mirar como y te dice: no, pero te estás volviendo como muy fanático, eso no está como bien, porque diga conmigo: desperdicio. Fuerte: desperdicio. Tengamos cuidado con las cosas que decimos acerca de la dedicación que otros sí tienen al Señor. Y el argumento entonces parecía válido, y dicen: porque esto podía haberse vendido ¿a qué? A gran precio. Recuerden que Mateo hace el énfasis: a gran precio. El énfasis entonces está en lo costoso del perfume y no está en el acto que está haciendo esta mujer con el Señor. A propósito, si las cosas que le ofrecemos al Señor son de gran precio, como esta mujer ha hecho, o son de poco precio, como hizo aquella viuda. Recuerdan, el Señor Jesús una vez estaba parado en el templo allá y empezó a mirar cómo la gente llevaba sus ofrendas.
y vio que los que tenían mucho daban de lo que les sobraba. Diga conmigo, de lo que les sobraba. Pero una mujer viene y entrega unas moneditas que era lo único que tenía. Y el Señor Jesús vio eso y dice: les garantizo que echó más esa mujer, porque esa mujer dio lo que tenía como sustento, mas los otros estaban entregando de lo que les sobraba. Este asunto me sirve para revisarme realmente cuál es mi grado de aprecio hacia la persona del Señor Jesús y lo que se mueve alrededor de Él. Aclaremos un poco. ¿El Señor Jesús es de qué tribu? ¿De qué tribu? ¿De la tribu de qué? De Judá. Por lo tanto, Él no tenía derecho a participar en las ofrendas y recolecciones que se hacían en el templo, porque en el templo, ¿quiénes tenían derecho a esas ofrendas y a esos que se entregaban allí? Los de la tribu de Leví. Sin embargo, el Señor Jesús empieza a generar también una especie de actitud dadivosa de aquellos que lo siguen a Él. Si usted lee en Lucas capítulo 8 versículo 3, va a encontrar que dice que había varias personas. Una se llamaba María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Otra se llamaba Juana, la mujer de Chuza. Y una se llamaba, como mi mamá, Doña Susana. Y dice que de sus finanzas servían al Señor Jesús. Entonces, aquí encontramos, me parece interesante, que las mujeres son las desprendidas en cuanto a este asunto y enseñan grandemente a estos discípulos materialistas que creen que están haciendo mucha generosidad, pero la están haciendo a su manera y no a la de Dios. Porque esto podía haberse vendido ¿a qué? A gran precio. Y se vuelve el argumento más loable todavía, porque recuerden, viene a hablar de que es un desperdicio haber derramado ese perfume. Además, se pudo haber vendido porque parece ser que en el corazón de ellos había una gran inclinación a la generosidad por las personas más necesitadas, y haberse dado ¿a quiénes? A los pobres. ¿Qué le parece a usted? Para obras de caridad, dirían ellos. El argumento puede destrozar a cualquiera que quiera hacer una obra de generosidad. Pero también el pasaje me enseña que la necesidad no necesariamente es la motivación para dar. ¿Al Señor Jesús qué le hacía falta? Nada, absolutamente nada. ¿A los pobres qué les hacía falta? Todo, absolutamente todo. Sin embargo, en este pasaje estamos mirando que hay una mujer que le da al que no le hace falta, y no le da poco, le da algo de gran precio, y no le da una parte, le da todo lo que tenía, según nos muestra el pasaje. ¿Están aquí, mis amigos? Quiero que miremos bien este contexto para que podamos entender cuál era la relación que había entre Jesús y esta familia, y haberse dado a los pobres. El Señor Jesús, que escucha con mucha atención todo, los escucha y les dice: ¿por qué molestáis a esta mujer? Si me hago entender, es que hay cristianos que friegan mucho, hermano. No sé si usted ha tenido la impresión de que hay hermanos que parecen como de la secreta detrás de usted, mirando a ver si se le cayó o no le cayó el pañuelo, dónde se sentó, qué fue lo que dijo, qué fue lo que dio, qué fue lo que entregó, cómo miró, cómo se vistió, de qué manera se sentó, a dónde fue, qué se comió, qué no se comió, qué se tomó, qué no se tomó. Mire de lado, dígale: hay gente que friega mucho. Dígaselo. En otras palabras, en paisa, el Señor lo que está diciendo es: no frieguen, no sean tan intensos. Ustedes se creen más ecuánimes que yo. Ustedes ni rajan ni prestan ¿qué? El hacha. Bien dice Pablo allá en el capítulo 14 de Romanos, que ¿quiénes somos nosotros para juzgar al siervo ajeno? Nosotros le pertenecemos a Dios, al Señor Jesús, a nadie más, y Él es el único que puede juzgar nuestra relación con Él. Allá en el capítulo 14 de Romanos encontramos personas que hacían mucho énfasis en lo que la gente comía o no comía, y resulta que había gente que decía que no se podía comer determinados alimentos y otros que sí se podían comer. Y el Señor entonces, a través de Pablo, y el Espíritu Santo a través de Pablo,
termina diciendo en ese pasaje del 14 de Romanos que el Señor es el que juzga a cada uno, porque el que no come para el Señor no ¿qué? No come, y el que come para el Señor ¿qué? Come, porque ambos le dan gracias a su Señor. Diga conmigo, no debo meterme en la vida de los demás. No frieguen, no sean intensos. Entendiendo Jesús, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Y miren lo que dice: pues ha hecho conmigo una mala obra, una regular obra. ¿Una qué? Una buena obra. Si se le queda esto nomás, suficiente. Escuche bien. Pocas personas en las Sagradas Escrituras usted se encuentra ocupándose de las necesidades del Señor Jesús. Todo el que se acercaba al Señor Jesús definitivamente era ¿para qué? El leproso quería ser sano, el ciego quería ver, la mujer con el flujo de sangre quería ser sanada. Jairo, cuando va por el Señor Jesús, no es para derramarle un frasco de alabastro, es para pedirle que sane a su hija, y fuera de eso en el camino se le muere. Entonces pasó a un milagro mayor, a resurrección. Aquellos que estaban escuchándolo atentamente también estaban esperando en Juan capítulo 6 que como era parecía un supermercado ambulante el Señor, panes y peces, y la gente comiendo y comiendo, empezaron a seguirlo por lo que habían comido. Fíjese usted en su lectura juiciosa en los evangelios, y se va a dar cuenta que todo el que se arrima al Señor Jesús es ¿a qué? A pedirle, a pedir, y eso está bien, pida. Pero aquí tenemos una persona que se ocupa en las necesidades de Jesús. Definitivamente un creyente así es escaso. Dígale de lado, escaso. Y lo mismo ocurre en la actualidad. Analice. Y tal vez usted es una persona que quiere ser generoso con la obra del Señor. Usted quiere ser generosa con la obra del Señor. Pero ahí está el otro que dice: no. Y ya descontaste esto, aquello y lo otro. Y tú te sientes apagada y te sientes apagado porque el Espíritu Santo ha hablado. El Espíritu Santo habló con esta mujer porque estaba haciendo algo más que regar un perfume. Dice: pues ha hecho conmigo una buena ¿qué? Obra. Reflexionemos hoy. ¿Cuántas veces me he hecho yo cargo de las necesidades del Señor Jesús? Ay, pero es que el Señor Jesús en el tercer cielo, ¿cómo le mandó el giro? ¿Cierto? Dirá alguno. No falta quien diga. Pero quiero recordarte que el Señor Jesús, cuando Saulo anda persiguiendo cristianos, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me qué? ¿Por qué me persigues? ¿Y dónde estaba el Señor Jesús en este momento? En el tercer cielo. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A los creyentes, a los creyentes. Por lo tanto, el Señor puede indicarte hacer esta clase de cosas. Y el Señor Jesús, en el capítulo 25 y 26 del mismo Evangelio de Mateo, vas a encontrar que dice: el que visitó a un enfermo, a mí me ¿qué? Me visitó. El que vistió a un desnudo, a mí me ¿qué? A mí me vistió. El que dio de comer a un hambriento, a mí me dio de ¿qué? De comer. ¿Cuándo hicimos eso? Dicen algunos. Dice: cuando lo hiciste con uno de estos, a mí me lo hiciste. Y también dice: porque estuve enfermo y no me ¿qué? No me visitaste. Estuve hambriento y no me diste de ¿qué? De comer. Estuve desnudo y no me ¿qué? No me vestiste. Entonces, si eso es de dificultoso para las personas dar, aún viendo a la gente en necesidad, ahora ¿cómo será viendo a alguien en bonanza como el Señor Jesús? ¿Sí me hago entender, amigos? ¿Aló? ¿A qué es que venimos? ¿A qué? A enloquecernos más, ¿cierto? ¿A renovar qué? Nuestro entendimiento. Pues ha hecho conmigo una buena obra. Y mire qué interesante: porque siempre tendréis ¿qué? Pobres con vosotros, siempre. Ahora, hasta el final de los tiempos, hasta el retorno del Señor Jesús, habrá personas necesitadas dentro de nosotros y afuera en el sistema, pero es producto del mismo sistema caído. El Señor Jesús está haciendo énfasis en esto. Para hacer obras de caridad siempre habrá tiempo, pero para tener actos de adoración con Dios es escaso el momento. Y esta mujer lo capta, no lo captan los 12 discípulos. Mire Pedro cómo era de observador.
Pedro se mantenía siempre observando las cosas y era muy apto para regañar al Señor Jesús. Cada rato le decía: no, Señor, que esas cosas no te acontezcan. Los otros eran muy aptos para e incisivos para eliminar a los otros. Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que tal cosa? Pedro era muy ágil para sacar la espada y cortar orejas. Judas era muy ágil para robar. Tomás era muy ágil para negar y para criticar y para dudar. Porque siempre tendréis que pobres con vosotros. Pero las personas como esta mujer son escasas. Diga conmigo, escasas. Yo quisiera invitarla a usted, no importa la edad que tenga, escuche bien, a formar parte de ese selecto grupo que se ocupa de las necesidades del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús tiene estas cosas en cuenta. Y a usted el Señor Jesús lo va a defender de los hermanos, discípulos, criticones y censuradores que se fijan solo en el exterior y no en el interior de las cosas que son entre usted y Dios. Mira el de lado, dígale: ay, ay, ay. Ja. Y avanza diciendo: pero a mí no siempre, ¿qué? Me tendréis. Está hablando de un momento específico hace 2000 años. La cruz se aproximaba, la muerte del Jesús llegaba, iba a ser asesinado en la cruz, iba a ser sepultado, iba a resucitar y se iba a ir. Después de estar con ellos 40 días, iba a ascender a estar a la diestra del Padre. Pero a mí no siempre me tendréis. Y hace énfasis. Diga conmigo: perfume. ¿Qué perfume le puedo entregar yo al Señor? ¿Qué perfume le puedo entregar yo al Señor? Aquí me da la ligera impresión de que uno al Señor Jesús le debe dar lo mejor, no lo malo. Aún en el sacrificio del antiguo templo, los animales que allí se sacrificaban tenían que ser perfectos. Diga conmigo: perfectos. Uno no podría llegar allá con el animal que estaba enfermo, o con el animal que le faltaba alguna parte, o con el animal que estaba, en fin, tenía que ser perfecto, lo mejor. Y dice el Señor Jesús: porque al derramar este perfume sobre mi ¿qué? Sobre mi cuerpo, sobre mi cuerpo. Recuerden que el Señor Jesús dijo que el cuerpo de Él era el templo, nuestro templo. Nosotros tenemos un cuerpo, pero el Señor Jesús y Pablo nos enseñan en 1 Corintios, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús dice: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, sobre mi templo, miren qué interesante, lo ha hecho a fin de prepararme ¿para qué? Para la sepultura, para la sepultura. Ahora, en esta época de cremación y todas estas cosas, uno no le presta atención a esto. Lo primero que queremos hacer nosotros cuando alguien fallece es deshacernos del cadáver rápido. Así sea la mamá, el papá, el tío, la tía, el marido, la mujer, la suegra, el suegro, gente así. Y que se los lleven rápido, ¿para dónde? Para los de la funeraria, para que allá los arreglen y todas las cosas, le saquen todo lo que le tienen que sacar y ponerlo bien presentable. Si no es que de una vez decimos: me lo crema rápido, porque es que ahora, en fin, bueno, en todo caso, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Los judíos no creman la gente. Si usted se da cuenta, a una señora llamada Tabita, allá en Hechos, se muere. Pedro va a orar para que ella resucite, pero cuando él va a orar por ella se la entregaron lavada, porque la misma gente se encargaba de asearla. Y cuando usted observa en el capítulo 19, cuando Nicodemo y este otro señor, creo que era José de Arimatea, cuando van a reclamar el cuerpo, llevan más de 50 libras de especias para ungir el cuerpo del Señor. No lo hicieron porque ya estaba ungido desde 8 días antes. Para ellos es muy importante este asunto, este ritual. Y nadie, porque el Señor Jesús viene diciendo casi desde que se encontró con los discípulos: vea, que cuando yo llegué a Jerusalén allá me van a matar. ¿O no lo venía diciendo? Pero ellos, por andar pensando, quién sabe en qué, no le prestaban la atención debida a este asunto. María, cuando escuchó seguramente que el Señor Jesús decía: cuando llegue a Jerusalén me asesinarán, pero seré sepultado, pero resucitaré, ella estaba pensando: ¿y quién va a ungir al Señor Jesús? Y se mantiene todo ocupado, lo mantiene Jesús trabajaba 24/7, no lo dejaban dormir.
cuando no era un leproso para que lo sanara, era otro para que Señor, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia, o era otro tratando de matarlo, pero ella se quedó. ¿Y con qué vamos a ungir el cuerpo? Porque a propósito, el Señor Jesús dice que se va a morir, es porque se va a ¿qué? A morir. Estos ni creían que se iba a morir, ni querían que se fuera a morir, pero ella sí entendió. Impresionante. De hecho, el Señor Jesús, como les digo, siempre estuvo anunciando su muerte, pero al no prestar atención estos discípulos criticones, por estar ocupados en lo temporal, pasaban de largo lo eterno y los eventos eternos. ¿Están aquí, mis amigos? Lo ha hecho a fin de prepararme ¿para qué? Para la sepultura. Escuche bien, de tal calidad debió haber sido este perfume, que esto fue hecho 8 días antes de la muerte y sepultura del Señor Jesús, que quedó impregnado completamente, sus cabellos, su barba, su pecho, su cuerpo, sus vestiduras, hasta sus pies, que ese perfume era tan bueno que 8 días después todavía estaba fragante el perfume, estaba oliendo. No es como eso que uno le regala a la novia a uno bien pelado, ¿cierto? Que se lo echa y mientras pasa el spray a la piel desaparece el olor. No. Este es de los buenos. Entonces, el Señor Jesús está hablando diga conmigo, el Señor Jesús está hablando en serio. Lo ha hecho a fin de prepararme ¿para qué? Para la sepultura, Y dice el Señor: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, el del reino, el Señor Jesús está diciendo: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio del reino, agrego yo, en todo el mundo, y diría yo, en todas las épocas, en todos los idiomas, en todos los dialectos, porque la palabra de Dios ha pasado inclusive a los dialectos de las tribus, y en todos los niveles sociales, escuche, en todo el mundo, dice el Señor Jesús, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ¿qué? Para memoria de ella. La que dio todo al Señor Jesús, lo recibió todo del Señor Jesús. Y por eso les decía al principio que este pasaje lo traemos a colación, porque es una orden del Señor Jesús, que donde se predique este evangelio del reino, se tiene que contar esta historia, ni siquiera para memoria de él, aunque él era el objeto de la unción. Dice que para memoria de ¿quién? De ella. ¿Será que el Señor Jesús puede decir de nosotros lo mismo? Pregunto. Que el Señor Jesús pudiese decir: vea, donde se predique este evangelio del reino, ¿sí? Hablen de John. No, el Señor no sabe ni me quiere mencionar porque le da pena. Pero esta mujer, dice la Escritura, que cualquier persona que tenga que ver con este evangelio del reino será recordada y seguirá siendo recordada como ha sido recordada desde hace 2000 años, porque el Señor Jesús lo ordenó. ¿Estamos aquí, amigos? ¿En qué momento nosotros perdimos el norte? ¿En qué momento? Porque yo puedo ser un asiduo lector de la palabra de Dios. Si los que somos asiduos lectores de la palabra de Dios a veces nos descuidamos en prestar atención correcta a lo que la palabra dice, ¿cómo serán los que no la leen? ¿Cómo serán aquellos que todavía viven de sermones, como si la Biblia dijese de sermones viviréis? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que busquemos en su palabra, porque en la palabra de Él nos parece que hallaremos la vida ¿qué? Eterna, la vida eterna. Es tan extraño. En estos días estaba mirando acerca de que el Señor Jesús se queda mirando a aquel joven rico y dice: muchachos, qué difícil es que entre ¿qué? Un rico en el ¿qué? En el reino de los cielos. Y hoy tenemos una cantidad de predicadores y de creyentes que quieren hacerse ricos, y de predicadores que quieren que los creyentes se hagan ricos para todo el mundo hacerse rico, como si esto fuera un mercado multinivel. Casi que llevándole la contraria al Señor Jesús, que dice: hombre, qué difícil es que un ¿qué? ¿Entre a dónde? En el reino de los cielos. Entonces hacemos como un grupo, dicen: no, le vamos a demostrar que no, Señor, que eso no es así. Aquí todos nos queremos hacer ricos. Fíjese y verá,
Aquí todos queremos ni siquiera dar el perfume, ni siquiera quebrar el frasco. Lo queremos guardar todo porque queremos enriquecernos, como que en contravía de las enseñanzas del Señor cuando es tan claro el Evangelio. Freddy, ¿usted está defendiendo la pobreza? No, estoy defendiendo el reino de Dios y su ¿qué? Y su justicia. Porque tampoco es un llamado a la pobreza, pero porque cuando, por ejemplo, el Señor dice en su palabra, si una persona te ofende, ¿cuántas veces la debes perdonar? ¿Cuántas? Y dice, y si tantas veces viene, es al día, ¿debes qué? Perdonarla. Y nosotros con una sola ofensa le dejamos de hablar al otro. Y nosotros con una sola ofensa dejamos de perdonar al otro. Estoy hablando de otros países y de otras congregaciones. Gente en su casa, marido y mujer, que pasan días sin hablarse. ¡Aló! Hermano, mira el de lado, dígale, ay, ay, ay. Imagínense nomás usted ese hogar, los hijos. Claro que algunos son aprovechados porque los hijos están chiquitos y todavía no saben qué es eso. Pero a los que ya les han crecido los hijos, imagine usted los hijos de esa pareja de otras congregaciones de otros países, creyentes, van al servicio, tal vez quiebran hasta frascos de alabastro, y en la casa son estirando trompa, jeta, como dicen en griego, jeta, ¿sí o no? Y se dejan de hablar días enteros, y los hijos y las hijas viendo, pues, ¿sí me hago entender? Estamos aquí, mis amigos, creyentes que hacen eso, como si la Biblia no dijera que no se ponga el sol sobre ¿qué? Sobre el enojo, que no se ponga el sol sobre el enojo. Y no estamos hablando de 24 horas, porque la Biblia es clara cuando dice el sol, o sea que son las 12 horas solares. En 12 horas usted debe haber arreglado ese asunto. Si vuelve a pelear tiene otras 12, pero acumulan décadas, días enteros sin hablarse. ¿Están aquí, mis amigos? La Biblia dice que el que peca inmediatamente pida perdón, y hay personas con pecados en otras congregaciones, en otros países, y sin confesar desde 1980 y pico, y estamos en el 2000 ¿qué? Y hay que arreglar eso. La Biblia dice que cuando caigo debo correr hacia Dios, no correr de Dios, y me paso en un mar de culpas. Estoy hablando de cosas de las Sagradas Escrituras. ¿Están aquí, mis amigos? ¿Es real o no es real? Claro que es real, es real. La Escritura me dice, buscad primeramente el reino de Dios y su ¿qué? Y las demás cosas os serán ¿qué? Añadidas. Usemos pues Mateo capítulo 6, versículo 33. Pero antes del versículo 33 está el 32, está el 31, está el 30, está el 29, el 28, el 27, el 26, el 25, el 24. Y el Señor Jesús viene hablando de pájaros y de flores. Y dice la Escritura que el Señor Jesús, hablando de pájaros y de flores, mira la feria de las flores, Él dice, miren los lirios del campo, no hilan ni tejen, y ni siquiera Salomón se vistió como uno de ellos. Y miren las aves del campo, no cosechan ni tienen graneros, y Dios las ¿qué? Las alimenta. Y dice, ¿cuánto más no hará el Padre por ustedes, hombres, refiriéndose en general a la raza humana, de poca ¿qué? De poca fe? Les dice, buscad primeramente mi reino y mi justicia, y todas esas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Cosas tan elementales como esas, es que son súper elementales, y yo todavía diciendo que no tengo tiempo para las cosas del Señor, porque tengo que barrer, trapear, planchar, mercar, pagar, etcétera, etcétera. Que quién me sostiene los hijos, que quién me sostiene la mujer, que quién me sostiene el hobby, que quién me sostiene como diciéndole al Señor, no Señor, es que las añadiduras son primero. Yo sí leo eso todos los días. Es más, usted inclusive lo hacía antes de ser creyente, porque el Padre Nuestro sí lo rezaba, pues por lo menos, ¿o no? ¿Aló? ¿Y qué dice? Padre nuestro que estás ¿dónde? En los cielos, santificado sea ¿qué? Tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Danos hoy ¿qué? Nuestro pan de cada día. Ahí, no más. Pero en un Padre Nuestro que es como de 6 o 7 versículos, nosotros lo convertimos en horas de pedirle añadiduras al Señor. Eso es ir en contra de las Sagradas Escrituras. ¿Estamos aquí, mis amigos? En este orden de ideas
estamos hablando de cosas como la vida eterna. Fíjese usted, le hace bien, porque de tal manera amó Dios a este ¿qué? Mundo, que envió a su Hijo ¿qué? Unigénito, para que todo aquel que en el ¿qué? Y no se pierda y tenga vida ¿qué? Eterna, vida eterna. La vida eterna, una cosa tan importante, la vida eterna. Dígame, ¿cuánto tiempo usted y yo le gastamos a hablar de la vida eterna en el desayuno con los niños antes de mandarlos para el colegio para desocuparnos de ellos? Fíjate cómo estaremos de errados que empezamos a meterle a nuestros hijos como si fueran choricitos por llenar, ¿sí? Una longaniza grande por llenar su cerebro, y los mandamos para un kinder, o los mandamos para un preescolar, o los mandamos para un colegio, los mandamos para un intercambio, los mandamos para una universidad cuando crecen, donde jamás les hablan de la vida eterna. No les hablan de la vida eterna, y nos llenamos de profesores y maestros respetables, ellos todos, en cosas del mundo, que jamás les hablan de la vida eterna, en donde a usted lo miran con materias humanas como la psicología, la psiquiatría y el humanismo, y se lo califican de una manera como esto es para allá, esto es para acá, este tiene estos problemas, cuando el Señor Jesús me dice, escuche bien, que de los niños es ¿qué? El reino de los cielos. Y a los grandes les dice, los que se hagan como estos ¿qué? Niños, de ellos será ¿qué? El reino de los cielos. Qué cosa tan fácil para un niño entender el reino, porque es tan duro y tan difícil. Nosotros todos cabezones ya de tantas cosas que aprendimos del mundo y tantas cosas que consideramos de valor y no son sino basura, para resetearnos, para desclonarnos de toda esa cosa que el mundo quiere meterte en la cabeza para que de la vida eterna no hables. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Mientras que un niño, el Señor Jesús dice, ¿lo dice literal o no lo dice? De los niños es ¿qué? El reino de los cielos. Y nosotros metemos a nuestros hijos en esa máquina de hacer gente para el lago de fuego y azufre, para que allá les quiten todo lo que nosotros realmente somos los que le tenemos que dar, porque decimos que somos discípulos del Señor, pero andamos muy ocupados diciendo, no, qué desperdicio, qué desperdicio, mejor hubiéramos vendido esto y se lo hubiéramos dado ¿a qué? A los pobres. Nosotros necesitamos entender eso. Entonces, en ese orden de ideas es que el Señor Jesús, en este contexto, a 8 días de morir, en vez de estar dando golpes de pecho, porque ahora a un creyente se le dice que se va a morir, y no, se le acabó la vida. Se le acabó la vida. Él iba muy bien hasta que le dijeron que tenía un lunarcito y que le tienen que hacer una biopsia. Él iba muy bien, y entonces ahí sí le presta atención, pero no es porque quiera decir, ay no, Señor, qué rico, aprovecha esto, que nadie ore por mí, a ver si me voy contigo, Señor, porque qué rico verte cara a cara, para verte a cara descubierta, como dicen las Sagradas Escrituras, porque para mí realmente el morir sería una ganancia, porque estaría contigo. No, es al contrario. Ay no, y entonces todos mis sueños, mis proyectos, mi plan de vida. Las mamás ponen caras más trágicas, y ellas tienen como otros valores. ¿Y quién me va a criar los hijos? Ya quedamos en ¿quién se los va a criar? La otra señora con la que se case su marido, y a lo mejor hasta mejor criados, o al revés. Él dice, no, es que yo soy el hombre de la casa, el mal. Pero suponte pues que no te hagan esto, y nunca estás pensando que saliendo te puedes resbalar en la patineta de los niños y ahí quedaste muerto, y de un momento a otro allá, al otro lado. ¿Qué vas a decirle al Señor? Uy, Señor, tapo, me devuelvo. ¿Dónde es que habla usted de la muerte? ¿Dónde es que habla usted de la muerte? Usted habla de la muerte en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, en Juan capítulo 5 y 6. Ay, no, yo apenas voy a ir Mateo capítulo 1 y me quedo dormido porque hay la genealogía. No se puede, usted no se puede devolver. ¿Sí me hago entender, mis amigos? ¿Me hago entender? ¿Quién va a abrir el negocio? ¿Quién va a abrir la empresa? ¿Qué va a decir mi jefe? Sí, hermanos. Entonces, leemos las Sagradas Escrituras, pero nos las pasamos de largo. Parece que no entendiéramos el asunto. Realmente, uno debería reflexionar y decir, creo que hablamos un martes de esto. Serio, un día de esto serio. Usted se sienta, mi hermana o mi hermano, y va a decir, bueno, a ver, toda la gente se ha venido muriendo desde hace 6.000 años. Desde Adán. Se murió Adán, se murió Eva,
Caín mató a Abel, pero Caín también se murió. Se murió Matusalén, se murió Abraham, se murió Isaac, se murió Jacob, se murió el rey David, Urías, Betsabé, se murió Salomón, se murieron las 300 esposas de Salomón y las 700 concubinas y se fueron detrás de él. Entonces, el asunto es que todos se vienen muriendo. Mire, cosas tan serias como estas. Murieron los más de 6 millones de personas del pueblo judío allá en 1946, pero también se murió el que los mató. Toditos se murieron, ¿sí? Aquí en nuestra historia mediata muere Galán y muere Roa, que fue el que después lo linchan a él. Y nosotros acá en este país y en esta ciudad hemos visto gente que ha sido muerta por otros, y los que los han matado también se han muerto. Entonces yo debería, de verdad, voy a pensar, la gente muere y toda la gente se ha muerto. Miren qué cosa tan tremenda. ¿Qué es eso el que echa para eso? Y podría hacerme estas preguntas: ¿para dónde se irá la gente que se muere? Sí. Bueno, ¿y habrá solución para la muerte? Y si la hay, ¿cuál será? ¿Cuál será esa solución? Y cuando uno se muere, ¿qué? Uno se desaparece, se vuelve un mito, nadie se vuelve a acordar de uno. O uno sí tendrá conciencia al lado de allá de lo que pasó al lado de acá. ¿Habrá un destino que me está esperando? ¿O es que este era mi destino? Y no. Nosotros andamos loquitos ahí en la rueda de hámster del sistema del mundo, qué comer, qué beber, qué vestir, y dándole eso a los hijos y a los familiares y a los amigos, y andamos como Tom Hanks cuando arrancó a correr en Forrest Gump, que un día le dio por correr y salió por los tenis que le había regalado Jenny. Sí. Y él arrancó a correr, 3 años y medio anduvo corriendo. 3 años y medio. A los 3 años y medio el tipo de cansa. Y ya venía un cerro de gente detrás de él, ¿sí? Y él para, porque él no sabía para dónde iba, y se devuelve. Entonces toda esta gente empieza a gritar: ¡Ey, nosotros qué! Andamos corriendo detrás de una cantidad de gente que no sabe para dónde va, ¿sí? El obrero anda corriendo detrás del patrón porque quiere conseguir la misma plata, y usted habla con el tipo el dueño de esa empresa, ¿sí? El gran magnate, y tampoco sabe para dónde va. Y ahora nosotros tenemos las Sagradas Escrituras que realmente nos muestran todo, nos exhiben todo. Tenemos que parar y decir: hey, un momentico, yo ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y qué estoy haciendo con la vida de mi mujer y de mis hijos? ¿Y de mis hijos? ¿Usted se imagina cuando estemos en esa posición terrible del rico y Lázaro? Lázaro está en el seno de Abraham, al lado de él, en el lugar de reposo. Mientras que el rico, que vivía allá tremendamente en lujos y en boatos, y sus hermanos también, está en el lugar de tormento. Y él el rico levanta sus ojos y ve allá a Lázaro en el seno de Abraham, los dos juntitos, y le dice: Padre Abraham, permite que Lázaro venga y me unte con la puntica de su dedo la lengua de agua, porque es que es muy terrible las cosas en este lugar. Y ahora le tiene que decir: no, hay un gran abismo, una cima tremenda, un hueco enorme, de manera que los que allá no pueden pasar acá, y los que de acá no pueden pasar allá. Bueno, entonces imagínense, evangelismo en el infierno, dice el rico. Entonces hagamos algo, Padre Abraham, envía a Lázaro a donde mis hermanos, para que no tengan que venir ¿a dónde? A este lugar. Y Abraham le dice: tampoco se puede, porque allá tienen a los profetas que los oigan. Es decir, lo que Abraham está diciendo en sistema actual es que renueven su entendimiento con las Sagradas Escrituras, para que no tengan que ir a ese lugar, sino que se vengan para este. Eso es lo que está diciendo. Y volvemos al punto con el que iniciamos. Queremos todos hacernos ricos, pero resulta que Abraham le dice al rico: hijo, es que tú recibiste todas las cosas buenas allá y ahora estás pagando aquí. Y este no vivió sino males y ahora está conmigo acá. Y ahora lo tremendo es que ¿quién más rico que Abraham? Y estaba al lado de ¿quién más pobre que Lázaro? Mientras Abraham
invitaba a banquetes y tenía para convidar, este pobre se tenía que pelear la comida con los perros del rico aquel que está allá. Entonces el asunto es que esto no es de estratos ni de si tengo o no tengo dinero. El mismo apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6, a los ricos de este mundo, a los hermanos cristianos ricos en riquezas de este mundo, díganles que echen mano de la vida ¿qué? Eterna. Pero versículos antes está hablando a Timoteo, que seguramente estaba pasando muchas necesidades como obrero del Señor, y le dice, echa mano de la vida eterna. No se entra ahí por ser rico, por ser pobre, sino por haberse hecho la reflexión, ¿para dónde se va uno? Toda la gente se va a venir muriendo, y yo también me voy a morir. Hay que leer las Sagradas Escrituras y realmente mirarlas como son. Pongámonos en pie y vamos a orar. John, qué cosa tan seria, seriosísima de toda seriedad, completamente seria, impresionante. Hablar de la resurrección, nadie habla de la resurrección. O para burlarse de ella, unos saduceos que no creen en la resurrección le ponen este ejemplo al Señor Jesús. Es que está ridículo, se vuelve uno. Señor, resulta que un hombre tuvo mujer, pero se murió y no dejó descendencia, y Moisés pues dice que hay que levantarle descendencia a ese que se murió para que no se le pierda. Entonces se casa con él. Eso se llama la ley del levirato. Entonces tenían que casar con el hermano que seguía, y resulta que esta señora era como la viuda negra, no sé, pero se le morían todos los maridos, en el ejemplo de ellos. 7 maridos tuvo, y le preguntan esta perla al Señor, le dice, Señor, como si creyeran en eso, en la resurrección, ¿de quién será mujer si los 7 la tuvieron? ¿Recuerdan eso o no lo recuerdan? Eso queda mirándolos y les dice, pues les respondió de mero educado, y les dice, a ver, hombre, en la resurrección, quienes tengan el privilegio de participar en ese hecho no serán dados en casamiento, porque allí nadie se casará, serán como ángeles. Para eso es maravilloso. Y aquí la gente matando por casarse. En el buen sentido, está bien que pase su vida terrenal acompañado, pero el asunto es que no es eterno. Ay, Dios. No mire para allá. Entonces, el asunto es que en la resurrección nadie tomará marido y nadie tomará mujer, sino que serán como ángeles. ¿Quién habla de eso? Nadie habla de eso. Pero estamos llenos de cursos de consejería, de cómo no pegarle más a mi mujer y de cómo mi mujer no me pegue más a mí. ¿Cierto? Pero no les hablamos de la resurrección. Si una pareja pensara en la resurrección, se manejarían mejor entre ellos. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo me maneje aquí, puedo pasar o no pasar allá. ¿Sí me hago entender, amigos? Pero por eso necesitamos habitar bajo la cobertura de las Sagradas Escrituras. Para eso es la renovación del entendimiento. Di conmigo, Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Gracias, Señor, por la fragancia de este perfume de gran precio que María hace 2000 años derramó sobre ti. ¿Cómo será de bueno ese perfume, Señor? Que todavía 2000 años después huele. Y tu palabra ha llegado hoy a traer fragancia nueva a mi corazón. Enséñame, Padre, a leer la palabra y a ponerla en práctica, la del reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga.